buenos días, camaradas. Desde el acuerdo con el informe y, por tanto, el voto favorable a este, que nos presenta el camarada secretario general en nombre de la dirección saliente, desde la delegación de Almería queremos hacer alguna aportación. Acuerdo con el informe porque sitúa como eje central y supedita toda nuestra acción política a la construcción de la alternativa en Andalucía. A partir de ahí, ¿cómo se construye esa alternativa? En una situación de crisis estructural, capitalista, que tiene la implantación de políticas liberales que tiene como objetivo el aumento de la tasa de ganancias, por lo tanto, el aumento de la tasa de explotación de la clase trabajadora. Por lo tanto, desde ese análisis, desde el análisis de la explotación, creemos que es donde hay que fijar la perspectiva. Y esas políticas neoliberales que se basan en dos líneas fundamentales. Lo primero es la precarización de las relaciones laborales. Los salarios han bajado de media un 10%. El 94% de los contratos que se hacen en Andalucía son temporales. Ha habido un aumento significativo de la contratación a tiempo parcial. Se está contratando a la gente para maquillar las estadísticas de empleo que ni siquiera consiguen por 2 o 3 horas pagándole miseria. Tanto es así que la Unión Europea hace poco reconoció que no es suficiente tener un empleo para no estar en riesgo de exclusión social, apareciendo así, abriendo paso así a una figura emergente, que es el trabajador público. Con la última reforma laboral del PP se carga en la práctica la negociación colectiva, al eliminar la ultraactividad de los convenios, como está pasando en la comarca del Valle de Almanzora de Almería, cuyo convenio del mármol está paralizado por la patronal para así hacerle chantaje a los trabajadores para que negocien a la baja, menos salario y más jornada. Agudizado todo esto por el Ejército Industrial de Reserva, un 38%. Cuidado. Ya lo has dicho, ¿no? Como iba diciendo, un 38% de paro en la provincia de Almería, pero ¿qué os voy a contar en esta provincia sobre el a favor del paro? Por lo tanto, cuando nos dicen que pase a cifras macroeconómicas, estamos saliendo de la crisis, que lo que realmente están diciendo es que está aumentando la acumulación capitalista. Nosotros, para los comunistas, decimos que para los comunistas nuestra prima de riesgo son los 6 millones de trabajadores parados que hay en este país. Y la otra gran línea en la que se basa la explotación es en lo que David Harvey denomina acumulación por desposesión. O sea, la apropiación por parte del capital de los bienes comunes de la sociedad para su mercantilización, como la educación, la sanidad, las pensiones, la energía y los servicios públicos. Y buen ejemplo de esto tenemos en lo que ha pasado en Gabanal. La lucha de Gabanal ha ido más allá de un conflicto por un bulevar o un aparcamiento subterráneo. Lo que Gabanal ha destapado es un sistema corrupto de subordinación del poder municipal a los intereses especulativos del cacique local, como también ha pasado en nuestra provincia con la presunta financiación del Partido Popular y el PSOE mediante las concesiones de obras a la empresa Hispano-Almería en el ayuntamiento de nuestra provincia. Por lo tanto, en base a todo esto, desde esta delegación queremos hacer una aportación al informe concreta y proponemos que el Partido Comunista de Andalucía incorpore a su discurso como uno de sus principales ejes políticos, más allá de su comprensión programática, que eso tendrá que ser de Izquierda Unida, la remunicipalización de los servicios públicos como el suministro de agua y la limpieza, como respuesta a la política neoliberal de privatización municipal. El suministro de agua es un derecho y no una mercancía, y debe de garantizarse desde lo público. Por tanto, también saludamos, en ese mismo sentido, que la Dirección Federal de Izquierda Unida proponga, y a las claras, la nacionalización del sector energético, porque se está escondiendo bajo un debate técnico una cuestión que es de clase y de propiedad de los medios de producción.
Para todo esto necesitamos un proceso de acumulación de fuerza. Un proceso que gane la hegemonía para la mayoría social de este país. Pero una revolución no se hace haciendo grandes llamamientos a la revolución, sino incorporando a nuestro discurso los anhelos y reivindicaciones concretos de dicha mayoría social y la necesidad de la superación del actual sistema, del actual marco económico e institucional para poder conseguirlo. Un discurso que tiene que ser de ruptura democrática, un discurso que tiene que huir de la resignación de lo constituido, tiene que huir del discurso dominante de que solo lo que hay es lo posible y caminar hacia la voluntad colectiva constituyente. Y en el marco de las próximas elecciones europeas habrá que señalar con fuerza que no hay futuro de progreso en el marco de las políticas de la Troika. Y como aprobamos en el 19 Congreso del PC, apostamos por la ruptura con la Troika y por lo tanto la ruptura con el euro. Un espacio que tenemos que ocupar nosotros, si no, como está pasando en Francia, lo ocupará el fascismo populista. Un discurso que en concreto, y aquí en Andalucía, tiene que hablar de sanidad pública y de calidad, no a los conciertos con los hospitales privados. Tiene que hablar de educación, el hijo del obrero a la universidad. Tiene que hablar de banca pública, ni instituto de crédito ni leche, banca pública es lo que necesitamos. Tiene que hablar de vivienda. Frente al recurso del Partido Popular a nuestra ley de la vivienda, exprópiese. Frente a la amenaza de la banca, exprópiese. Y frente al memorándum de la Troika, exprópiese. Pero no solo nos encontramos palos en la rueda desde fuera. Nuestros socios de gobierno tienen una contradicción entre su compromiso con el pacto que suscribieron con Izquierda Unida, el compromiso de pacto de gobierno, y su subordinación al artículo 135 de la Constitución Española que firmaron PSOE y PP para priorizar el pago de la deuda por encima del gasto social. Por tanto, si Susana Díaz va tocando las puertas de los capitalistas pidiendo acuerdos, si nosotros somos capaces de articular esa acumulación de fuerzas necesarias, nosotros también tocaremos esas mismas puertas, pero en vez de pedir acuerdos, nosotros les presentaremos decretos firmados por el gobierno revolucionario de Antonio Maíz. Hay que creérselo, camaradas. Hay que creérselo. Y aquí es donde entra qué partido queremos y qué partido necesitamos. En un momento de crisis de afiliación y desafectación hacia los partidos políticos que, a mi juicio, nuestro juicio de posiciones neoliberales, y luego explicaré por qué, nos quieren cerrar la dicotomía, lo viejo y lo nuevo, lo abierto y lo cerrado, negando una visión dialéctica de la realidad. En 1945, el filósofo liberal Karl Popper publica su obra La sociedad abierta y su enemigo. En esta obra, el autor defendía la sociedad abierta, en definitiva la sociedad burguesa liberal, frente a lo que se juicio en la sociedad cerrada, los países socialistas. O sea, contraponía el individualismo como abierto frente a lo colectivo como cerrado. Y a partir de ahí, esa es la base teórica a la que se ha agarrado el neoliberalismo para negar la lucha de clases y sustituirla por un conflicto entre individuos iguales y libres. Pero también la socialdemocracia en su giro social liberal ha asimilado ese discurso. Por tanto, la ideología dominante nos quiere hacer creer que lo moderno es lo abierto y lo viejo lo cerrado. Y aquí es donde entra el postmodernismo, que bebiendo de todo lo anterior, antepone lo individual a lo colectivo, la imagen al discurso, la forma al fondo. Por tanto, camaradas, nosotros creemos que un partido es la suma consciente de la voluntad de su integrante. Este partido no tiene seguidores, este partido tiene militantes. Este partido, más que líderes, tiene portavoces. Este partido tiene su debate, su participación, su estructura y algo que no sea políticamente correcto, algo mucho más importante, que es su aparato. Quien cree que las revoluciones la han hecho los líderes está equivocado. Sin organización
no hay renuncia. Dicho esto, reivindicamos nuestro partido, pero como un instrumento para converger con otros muchos, huyendo de proyectos mediáticos, pero también, camaradas, huyendo de posiciones inmovilistas y sectarias, incapaces de analizar la realidad. Y poner en valor el trabajo. Hay que poner en valor el trabajo, la consistencia política e ideológica, la subordinación de lo colectivo, a lo colectivo y la honestidad. Y en este sentido, y permitidme, sin menospreciar a otros candidatos y candidatas, creemos que aquí en Andalucía bien representa todo esto el camarada Billy Meyer, cual es esta delegación. Tenemos que salir de este congreso con un partido basado en los siguientes puntos. Un partido insertado en el conflicto social, de lucha en la calle, pero también de lucha en el gobierno. Un partido netamente feminista. La principal tarea del partido tiene que ser la lucha contra la reforma del aborto, porque además también es una cuestión de clase. Un partido que tenga como referencia sindical a comisiones obreras, pero también un partido que tenga una política propia del movimiento obrero. Repito, una política propia del movimiento obrero. Un partido que se relacione con Izquierda Unida bajo el lema desde el partido hacia ahí. No puede haber atajos en este sentido. Un partido que tiene que seguir mejorando la comunicación y consulta entre la Secretaría General y los secretarios provinciales, más allá del WhatsApp. Hay que recuperar la reunión de secretarios políticos con los secretarios provinciales, porque son estos la referencia provincial del partido. Y un partido en vanguardia contra el fascismo. Por cierto, nuestra solidaridad con los camaradas de la agrupación del PC de Alcalá de Henares ante el ataque fascista de la fuerza. Y ante situaciones como esta, ¿quién necesita líderes mediáticos? Lo que vamos a necesitar es a otro Domingo Malagón, como sigamos así. Y yo lo repito, como la cosa sigue así. Porque si hay que defender a este país del fascismo, los comunistas vamos a estar ahí, como lo hicimos con valentía en el 5º regimiento del 36, con templanza en el entierro de los abogados de Atocha en la transición, y con el arrojo que hoy tienen los camaradas de la Unión de Juventudes Comunistas de España. Para terminar, deciros que yo fui elegido secretario provincial en la primera vuelta, en el Congreso, en la ida del Congreso del PC, pero quiero aprovechar esta ocasión para agradecerle a la persona que sin su trabajo, además de otros, pero especialmente a esta persona, sin su trabajo todos estos años yo no estaría aquí subido. Y consideramos que es una de las mentes más brillantes que tiene este partido hoy en día. Y que estoy seguro que la nueva dirección va a contar con él. Muchas gracias, Manuel del Pino. Gracias, Manuel del Pino. Puedo asegurar que lo único que hemos mejorado con el cambio es que el nuevo secretario general tiene móvil y eso lo va a hacer la dirección saliente. Es lo único que hemos mejorado. Bueno, me despido de todos vosotros por aquello de actualizar los mensajes con la consigna que yo creo que haría los bolcheviques en el siglo XXI. Trabajo, vivienda y energía. Muchas gracias.